Cálculo económico sobre el socialismo, compañero Marcelo Ramal, economista y docente de la UBA, dirigente político obrera y ex legislador de Cava. Bueno, la ponencia que presenté acá a este evento tiene una historia, tiene un desarrollo que siempre es dinámico, ¿no? Porque arrancó estrictamente como una crítica y un balance de una cuestión que naturalmente en Argentina está muy presente, que son estos planteamientos libertarios de la escuela austríaca, la cuestión del socialismo y su supuesta inviabilidad. Pero naturalmente a medida que uno lee, investiga el tema, recoge los debates, creo que fue cambiando y hoy probablemente el tema que concentra lo que quiero presentar es la intimidación de la izquierda ante la escuela austríaca. Este es el problema central, sobre todo en un seminario, ¿no es cierto?, donde tenemos un debate político entre corriente e izquierda. Voy a tratar de concentrarme, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Bueno, mi punto de partida fue un libro que se ha transformado casi en una bandera para libertarios, para el propio Milei, que es un libro del año 1921, de uno de los principales referentes de la escuela austríaca, Ludwig von Mises, que es un libro escrito contra la Revolución de Octubre. Pretende establecer un diagnóstico definitivo, total, sobre la inviabilidad del socialismo, fundado básicamente en un argumento. El único articulador de una cierta producción social es el sistema de precios, es el mercado. Y si no hay mercado, no hay ninguna articulación posible. Bueno, desenvuelve esto, no quiero ahora detenerme en diferentes argumentos, lo que más sorprende en la lectura, de todas maneras, es el carácter burdo de los argumentos, la deformación grosera de la ley del valor, el desconocimiento de elementos fundamentales de la crítica de la economía política por parte de Marx. Sorprende realmente que se haya resucitado, se haya vuelto a colocar, ¿no es cierto?, en escena un ataque, ¿no es cierto?, de características tan burdas al socialismo. Pero desde hace mucho tiempo, inclusive viviendo todavía Mises, esta cuestión, este planteo, la cuestión del cálculo económico, la viabilidad o no, fue objeto de debates por parte de economistas que se reivindicaban del marxismo, ¿no es cierto? El caso más claro fue el del polaco Karl Lange, que le va a dar una respuesta que es casi el modelo de todo lo que vino después en este plano, ¿no? Ante la objeción de Mises de que sin sistema de precios no hay cálculo económico, bueno, ¿qué le dijo Lange? Bueno, pero no es cierto que bajo el socialismo vayamos a abolir el sistema de precios. Nosotros somos pro mercado. Y efectivamente demostró que en Polonia, ¿no es cierto?, donde él actuaba, bueno, había montado, habrá que ver hasta qué punto en términos realmente prácticos, reales, un sistema que parangonaba a la regulación mercantil y donde funcionaba en una parte sustancial la regulación mercantil, solo con una suerte de indicación o de imputación inicial de ciertos precios por parte del Estado.
En una evolución posterior, ¿no es cierto?, de esta visión, Lange dijo, bueno, al principio lo hacíamos a través de un tanteo, íbamos viendo si ciertos precios imputados llevaban al equilibrio del mercado, pero ahora tenemos las computadoras, ya estoy hablando de 1961, 1962, con las computadoras ese cálculo económico es perfectamente viable. Bueno, esta idea ha sido desarrollada luego con mayor extensión y una corriente más o menos reciente, yo la cito en mi texto, conocida como los cibercomunistas, cybercommunists, más o menos señala lo siguiente: inviabilidad del cálculo económico, bueno, puede ser en la época de la Revolución de Octubre. Y más todavía, hace un diagnóstico, dice, los problemas de la información, de las dificultades de procesamiento, hacían inviable un correcto cálculo. Y en función de esto, bueno, ocurrieron todos los hechos que vimos después, la apertura del mercado, la burocratización. Es decir, tenemos la explicación tecnológica de la burocratización del Estado obrero, de la deriva de la Revolución de Octubre. Y acá pasa algo interesante, ¿no es cierto?, mirando este texto, un poco lo del síndrome de Estocolmo, en el sentido de que todo esto se hace en polémica con Mises y con el seguidor de Mises, que es Hayek, asesor de Thatcher, simpatizante de Pinochet, ¿no es cierto?, todos sabemos quién fue, y citándolo a Hayek, en una parte él dice lo siguiente: el sistema de precios es más que un sistema de precios, es un mero código de información, que por lo tanto existe con independencia de las relaciones sociales, o lo que es lo mismo, solo la relación social, capitalismo, que contempla ese código de información es viable y es posible. Bueno, acá esta gente llegó a la conclusión de que, bueno, si es un sistema de información y un código de información, ya no es necesario reemplazar al mercado por el gobierno de trabajadores y la dictadura del proletariado, sino que lo podemos reemplazar al mercado por computadoras. Es decir, el fetichismo tecnológico como sustituto de la revolución. Sorprendentemente, leyendo textos de la izquierda argentina, que he leído hace poco a raíz de todo esto, un texto en la Izquierda Diario, por Matías Marielo, bueno, recoge este concepto, el concepto de los cibercomunistas, que es el de Hayek. Es decir, esta idea de que ahora sí, ahora tenemos los recursos para poder llevar adelante una dirección social consciente del proceso que no existía en la época de la Revolución de Octubre. Yo pregunto, ¿no estamos ante una suerte de caudillismo tardío que le da la razón a Mises, que le da la razón, ¿no es cierto?, a los libertarios, solo que se la da retrospectivamente? Es decir, como tantas veces escuchamos, la Revolución de Octubre había sido extemporánea, había ocurrido fuera de su tiempo, y bueno, ahora tenemos la computación. Ahora, si tenemos la computación, si la viabilidad de la revolución está asociada al desarrollo de las fuerzas productivas, entonces, ¿en qué época estamos? Dejemos que el progreso, de un modo indefinido, continúe desarrollando las fuerzas productivas y hagamos del socialismo una transición indolora. A ver, la Revolución de Octubre no tenía computadoras, pero ya estaba la carnicería de la guerra imperialista, y por lo tanto se trataba de una necesidad histórica frente al cuadro
que, como Lenin bien lo definió, ya era del capitalismo declinante y la apertura de una época de guerras y revoluciones. Entonces, este escenario, el de la recidiva de los austríacos, para nosotros al menos, más que la alerta sobre una resurrección que será transitoria, que será barrida por planteos de reacción política absolutamente inviables, llama la atención por esta inusitada adhesión y adaptación que penetra, que inflexiona a la izquierda. Y no es evidentemente, el único plano. La gente que ha establecido un régimen de cepo cambiario, liquidación del salario, de las jubilaciones, tarifazos y todo lo demás, no corre con el antiestatismo. Es decir, después de haber establecido un dirigismo furioso en la economía, viene a corrernos con el antiestatismo. Y acá creo que también tenemos que ser muy claros. La asunción consciente del proceso de producción social por parte de la clase obrera comienza con la captura del Estado. Y los socialistas revolucionarios luchamos por la captura del poder del Estado y por el uso de ese Estado para abolir el dominio del capital, extender la revolución internacional y naturalmente en ese proceso asumir luego la progresiva extinción del Estado. Pero creo que esta es la reflexión que tenemos que asumir y entender que también en el plano de la lucha política, de la batalla que se nos plantea cotidianamente por parte de una corriente de extrema reacción política, la cuestión de la crisis de dirección de la clase obrera es la cuestión central y se plantea con toda su intensidad. Gracias.